pronombre. Y ahí nos van ¿Cómo a... están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, licenciado. licenciado. Buenos días, Lice. Lice, muy buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días con todos. Buenos días, Esperando, pues, licenciado. que ¿cómo está? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, en este caso, seguir revisando el contenido que tenemos en la plataforma. No se olvidará, por favor, en este caso, de seguir realizando las actividades, cuestionarios. A su vez, también no se olvidará de presentar todos los documentos al día, ¿sí? Especialmente a los compañeros que por A o B motivos tal vez no hemos logrado presentar los documentos, tenemos que tratar de tener todo al día, ¿no? De igual manera, pues, en las pensiones tratemos de que todos los pagos se manejen al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente, bueno, tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca de Arabia y el origen directamente del Islam, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Islam es una religión en donde destaca directamente la adoración a un solo representante, o en su caso, a un solo Dios, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Dios de los musulmanes? ¿Me hacen acuerdo? Alá, Lice. Muy bien, excelente. Alá. El representante o el profeta de los musulmanes, ¿cómo se llamaba? Mahoma, Lice. Mahoma, excelente, muy bien. Entonces, prácticamente son aquellos que destacan dentro del desarrollo de esta religión y además de ello directamente las construcciones arquitectónicas, ¿no? Miren, por ejemplo, estas imágenes que ustedes logran observar prácticamente es acerca de la mezquita, en este caso que es un sitio sagrado de los musulmanes, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es una imagen representativa de la CAF que se le conoce y obviamente los feligreses que tenemos de este lado de acá, ¿no? Una imagen también que representa a Mahoma y los primeros profetas. Ahora, si bien es cierto, vamos a hablar directamente de Arabia y los orígenes del Islam. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gladys Omaira, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Ya, Arabia y los orígenes del Islam. En el siglo Sexto. contempla la irrupción en el mundo entonces conocido de una nueva religión monoteísta, revelada y universalista que contiene en su seno todos los elementos de una gran civilización, puesto que es a la vez religión, mundo y Estado, al mismo tiempo que ley. La Sharia, moral, forma de vida y cultura, y esta religión, que al igual que el cristianismo y el judaísmo, marcará el futuro de la humanidad. Nace en el desierto de la Arabia para conocer entre los siglos sexto y no me sé noveno, una extraordinaria expansión y entrar en el siglo décimo, 10, muy bien, 10. en decadencia, aunque justo cuando el Islam árabe, ahí está, no le veo ahí. Árabe berebere. Bereber es atacado por todas partes. Será capaz de iniciar una nueva expansión dirigida a la conquista del Extremo Oriente y la África Negra. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar, ¿no?
que en el siglo VI como tal se establece el origen de esta nueva religión monoteísta. ¿Qué significa el término monoteísta? ¿Qué Dice que significa? cree en un solo Dios. Muy bien. La adoración o directamente la representación a un solo Dios, ¿no? El politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Que cree en varios dioses, dice. Excelente, que tiene la adoración a diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, prácticamente en las épocas en donde existieron los incas, adoraban a diferentes dioses. Por ejemplo, ¿qué dioses adoraban los incas? Al sol. Al sol. Al Muy sol y a bien, la luna, dicen. excelente, a la Al luna. sol, la luna. A la ¿Qué tierra. más? Muy bien, la La tierra, naturaleza. la naturaleza, excelente. A la roca. Muy bien, también, excelente. Entonces, miren, prácticamente la religión politeísta es la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y obviamente antes de la religión de judaísmo, de cristianismo, del islamismo, la mayoría de las culturas de la antigüedad mantenían pues una religión politeísta, ¿no? A raíz que aparece el judaísmo, ¿sí? Como una religión monoteísta, prácticamente dio paso para que aparecieran tanto el cristianismo como el islamismo, ¿no? Y ellos mantienen pues una adoración directamente a un solo representante, es decir, a un solo Dios. Pero dentro de los musulmanes establecen pues la cosmovisión religiosa tanto en el Estado, ¿sí? En el mundo en general y sobre todo pues en la religión, ¿no? Es decir, todo se fundamenta directamente a lo que se menciona. Si le escuchan, yo no No escucho. se le escucha, Licen. No se le escucha, Licen. Si Se fue desactivó el el audio, audio del Licen. profe. No se le escucha. Dicen, no se le escucha. Siempre se Creo, le va el audio al licenciado. creo que se hubo corte de energía. No creo. ¿Me escuchan ahí? Sí, Licen. Ahí le escuchamos. Muy bien, excelente, ¿no? No se me ha ido la luz, no se preocupen. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar, ¿no? Que el origen de los islámicos prácticamente recaen en su profeta en general, ¿no? Que viene a ser, pues, Mahoma. Aquí directamente podemos destacar algunas características propias de esta religión, ¿sí? Hablando directamente que comparten bastantes similitudes tanto con el cristianismo, con el judaísmo y obviamente pues representan el islamismo, ¿no? Prácticamente el punto de origen fue en el desierto de Arabia dentro de los siglos VI y IX, ¿no? Aquí directamente también podemos detallar que en el siglo X empezó pues una etapa de decadencia, que si bien es cierto, esta religión logró expandirse por todo el mundo. Aquí directamente podemos observar algunas imágenes en donde detallan lo que es las tradiciones, las culturas que prácticamente detallan de los islámicos, ¿sí? Miren, por ejemplo, ellos prácticamente son muy entregados a su religión y tratan, en este caso, de cumplir lo que son las normativas, en este caso, determinadas por el Corán, ¿no? ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos pues las tradiciones que prácticamente ellos la realizan, ¿ok? Bien, la Arabia preislámica. ¿Me ayuda por favor la señorita María Magdalena en la lectura? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, dice. Por favor. Dice, la Arabia preislámica. La península de Arabia se halla situada en el sudoeste de Asia, junto al Golfo Pérsico y el Océano Índico, mientras que el Mar Rojo la separa de África. Comprende la Arabia Félix, montañosa y llena de verdor, el Yemen y la Arabia de los desiertos
inmensas extensiones de arena y rocas, sembrada de oasis, de palmeras, de dátiles. A comienzos del siglo XXII. Siglo VII. Perdón. Arabia poblada por beduinos nómadas que conducían sus rebaños de cabras y sus caravanas de camellos, mientras los que habitaban en las ciudades se dedicaban fundamentalmente al comercio, exportando dátiles y perfumes y productos de lujo procedentes de la India y de Etiopía. Etiopía, excelente señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente pues detallamos algunas ubicaciones, ¿no? Arabia, que prácticamente se encuentra al sudoeste de Asia y sobre todo directamente tiene lo que son fronteras con el Golfo Pérsico y el Océano Índico, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el sitio de Arabia, ¿sí? Eventualmente lo que es unas características propias de su naturaleza es la cadena montañosa, lleno directamente de naturaleza, hablando del color verde, que destacan directamente en montañas, pero a su vez también podemos destacar lo que son extensiones de arena y rocas. Si bien es cierto, en estos territorios prácticamente tuvo lo que es un origen bastante inmediato esta religión, pero gracias directamente al profeta conocido como Mahoma, ¿no? Si bien es cierto, antes del nacimiento o antes directamente de esta religión, prácticamente se establecía lo que son religiones politeístas, ¿no? Especialmente adoraban a los fenómenos de la naturaleza y obviamente pues estaban poblados directamente por los beduinos, ¿no? Que prácticamente era una especie de pastores que obviamente se encontraban en estas llanuras, ¿no? Sobre todo directamente se dedicaban al comercio, en el caso de exportar lo que son perfumes, exportando lo que son dátiles. ¿Qué son los dátiles? 10 en este momento. ¿Qué son los dátiles? ¿A qué se hace referencia? A los frutos. Excelente, muy bien. A los frutos, legumbres, que prácticamente ellos en su momento los utilizaban como formas de comercio, ¿no? Aquí en estas imágenes de igual manera podemos establecer cómo directamente, ¿sí? Este imperio tuvo un rápido crecimiento, ¿no? Aquí también podemos ver luchas, enfrentamientos, obviamente por la pelea de los territorios, ¿ok? Ahora, vamos a detallar otras características propias de Arabia preislámica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Norberto Fernández? ¿Estamos ahí? Norberto Fernando Latacunga, ¿estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Buenos días, por favor, ayúdeme en la lectura. La Arabia preislámica. Nómadas y sedentarios. Estos pueblos estaban agrupados en tribus formadas por varios clanes que concluían alianzas entre sí para enfrentarse a las tribus enemigas. Existían unas viejas opciones entre las tribus yemeníes y árabes del sur, más ricas y abiertas otras culturas, a las nazaris o árabes del norte, apegadas a sus raizadas tradicionales ancestrales. El margen de algunas tribus judías y de ciertos núcleos cristianos que le habían familiarizado con Dios Supremo, Alá. Eran paleístas que temían a los diks, espíritus malignos, y veneraban a muchos ídolos, entre los cuales destacaban el gran dios Jobal, Alat, la diosa de la fecundidad, Al-Asud, la muy poderosa, y Manat, la diosa del destino de los hombres.
divinidades que atraían a numerosos peregrinos y que hacían del santuario de la Kaaba en la ciudad de la Meca el principal centro de peregrinación de todos los pueblos budistas de Arabia. Beduinos, excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de las tribus, prácticamente estaban formadas por nómadas y sedentarios, ¿no? Cuando yo hablo del término nómada, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa el término nómada? Que van de un lugar a otro, Lice. Excelente, van de un lugar a otro. Sedentarios. Que están en un solo lugar. Excelente, que se establecen solamente en un lugar determinado, ¿no? Aquí también podemos detallar en este caso que prácticamente estos territorios estaban conformados por clanes, por tribus, ¿no? Y que obviamente pues mantenían lo que son conflictos, peleas, por tratar en este caso de ostentar estos territorios, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente antes de la proclamación directamente de esta religión, se estableció lo que son diferentes dioses para diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, a los espíritus malignos, en este caso se los conocía como chins, ¿sí? Y obviamente veneraban también algunos ídolos. Por ejemplo, destacaban lo que es la diosa Jabal-al, que era diosa de la fecundidad, Al-Alzu, la muy poderosa, Manat, la diosa del destino de los hombres, y que prácticamente eran los más venerados de aquella época, ¿no? Aquí prácticamente podemos detallar los sitios más importantes, que era el santuario de la Kaaba, la ciudad de la Meca, ¿no? Que prácticamente este sitio era el centro de peregrinación, en este caso, de los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, ellos prácticamente antes del fortalecimiento de esta religión, eventualmente mantenían lo que son la construcción de templos, de tradiciones, de costumbres, en representación de estos dioses, ¿no? Muy bien, tierra de encuentros. ¿Me ayuda, por favor, el señor Milton Giovanni? Tierra de encuentros. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Ya. Tierra de encuentros. Arabia era la tierra donde se entrecruzaban dos grandes imperios en decadencia. El imperio bizantino al norte, heredero de la tradición pagana grecorramada, pero Greco-romana. y cristianos. Y el imperio persa de los sasánidas, al este, que ha sido capaz de derrotar a los bizantinos y de crear a la gran civilización oriental. Al norte de estos estaban los reinos de los ladníes de Ira y los gazaníes de Siria, que habían entrado en contacto con la civilización persa y bizantina. La zona costera estaba poblada por marineros que emigraban a la costa africana, al sur de la India, y estaba poblada por, Insulindia. Las ciudades más importantes eran la Meca y Yatrib, posteriormente llamadas Medina. Ambas eran centros caravaneros y imperios mercantiles, ya que se encontraban en la ruta más importante que enlazaba al extremo oriente y Siria. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no?, que existieron algunas culturas que prácticamente estaban cercanas directamente
a el imperio musulmán, ¿no? Aquí directamente podemos detallar dos imperios que estuvieron en decadencia. El imperio bizantino, que prácticamente era el imperio que tuvo lo que es un resurgimiento, por decirlo así, del imperio romano, y que prácticamente para aquellos años estaba en decadencia por conflictos, por peleas, y más que todo directamente por el avance de los pueblos, en este caso bárbaros, ¿no? Estaban directamente en conflictos y eventualmente pues estaba a punto de finalizarse, ¿no? Y también hablando del imperio persa de los sasánidas, que prácticamente también estaban en conflictos, ¿no? Y en este caso prácticamente Arabia tuvo un crecimiento sumamente acelerado en base a estas dos culturas, en base a estos dos imperios en general, ¿no? Prácticamente aquí podemos establecer que las ciudades más importantes fueron creciendo, como la Meca y el Yatrib, que después obviamente fue conocida con el nombre de Medina en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente empezaron a crearse lo que son rutas comerciales en el Extremo Oriente y Siria en general, ¿sí? Aquí también podemos observar lo que son imágenes en cómo detallan la vida de los musulmanes en Arabia, ¿sí? Aquí directamente podemos observar un poco lo que son los ciudadanos, los templos, aquí directamente podemos establecer lo que son los representantes militares y además de ello prácticamente las tradiciones que ellos prácticamente realizaban, ¿no? Ahora vamos a detallar directamente la vida de un representante sumamente importante para los musulmanes, ¿no? Que es conocido con el representante, con el nombre de Mahoma. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Rosa Elvira Libicota? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. La vida de Mahoma. Mahoma nació en la Meca, en aquellos tiempos una pequeña localidad rodeada de desiertos en la parte occidental de la península arábiga, a pocos kilómetros del Mar Rojo. Pertenecía al clan Sin de la tribu de los Quraysh y su padre Ayán murió antes de que él naciera, por lo que el huérfano fue acogido por su abuelo Abán al-Mutalín, jefe de los Asin. Los primeros años los pasó con su madre Amina, una mujer de otro clan, que siguiendo la costumbre y para salvaguardarlo de los rigores del verano de la Meca, no mandó al desierto, donde la crió una nodriza de Duina. Esta nodriza se acercaban a la Meca 2 veces al año, en primavera y otoño, para criar a los recién nacidos de familias ricas. Mahoma fue criado por Ima, esposa de un pastor saudita, que sintió pena al verlo tan desvalido. El niño, cuando huérfano de madre a los 6 años de edad, pronto le faltó también el abuelo y recibió el amparo de su tío Abu Tallín Mercader
Mercaderes de Guardiar de la Caoba, que disfrutaba de rango sacerdotal. Esta aquí más arribita, no se ve, tengo una raya en la mancha en la computadora. Primo allí como... Muy bien. Ahí, Sí, excelente, muy sí, bien. No se preocupe, hasta ahí sí, nada sí. más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ya. Gracias. Excelente. Mahoma toma a su primo Ali como compañero de juegos de infancia. Ahora, si bien es cierto cuando hablamos directamente de Mahoma, prácticamente detallamos lo que es una vida muy triste de este personaje, ¿no? Generalmente a los primeros años perdió a su madre, directamente en su juventud perdió a su padre y eventualmente pues él trabajaba directamente en todas las actividades más básicas dentro de la Meca en general, ¿no? Prácticamente la vida de él en su momento, su niñez, su juventud, fue sumamente triste, ¿sí? Parte directamente de las ciudades en donde eventualmente esta religión tuvo un crecimiento bastante acelerado, prácticamente fue por la aportación directa de Mahoma. Si bien es cierto, Mahoma como tal, la época de peregrinación de este personaje se dio aproximadamente a los 40 años en adelante. Es decir, prácticamente a esa edad, eventualmente logró tener lo que es un contacto, según directamente la tradición o los escritos del Corán, él tuvo un contacto directamente con el arcángel Gabriel. Según la tradición de la Biblia, el arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo un contacto? ¿A quién se le acercó? Según la Biblia. Con María. Con María, excelente 10, muy bien, con María, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, prácticamente se establece de que Mahoma en su momento tuvo un contacto con él y eventualmente, pues, después se encargó de expandir esta nueva religión, ¿no? Si bien es cierto, esta situación en su momento también cambió gracias a que Mahoma prácticamente logró casarse con una mujer bastante respetable. Su nombre era Jadilla, que prácticamente era la viuda de un mercader sumamente importante. Y eso, a su vez, que Mahoma se casó con esta mujer, eventualmente tuvo lo que es una riqueza sumamente grande, y esto también le permitió, pues, viajar de un lugar a otro, ¿no? Porque prácticamente la familia y la viuda, en este caso, se encargaban directamente del comercio. Entonces, el comprar, el vender los productos, eso prácticamente logró pues que Mahoma en su momento logre tener un conocimiento sumamente acertado en los negocios y además de ello, en este caso cuando tuvo el acercamiento con el arcángel Gabriel, eventualmente pues empezó a expandir esta nueva religión, ¿no? Aquí directamente detallamos lo que son algunas imágenes en donde Mahoma eventualmente está con los primeros acompañantes, ¿no? Y en donde prácticamente él empezaba directamente a peregrinar esta nueva religión, ¿no? También destacar que los musulmanes prácticamente condenan lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar a otros dioses. Adorar a muchos dioses. Adoración de dioses. Ya, muy bien, excelente, la adoración directamente a imágenes, ¿no? Y además de ello, prácticamente los musulmanes establecen prácticamente una normativa en donde solo Mahoma es el profeta de Alá. Es decir, que obviamente no existen más profetas, más que Mahoma como tal, ¿no? Y a partir de los 40 años en adelante, prácticamente se dio el proceso de expansión de esta nueva religión, ¿no? Aquí directamente, bueno, podemos hablar un poco del matrimonio, aquí también podemos hablar un poco del comercio, que prácticamente fue la base fundamental del desarrollo de Mahoma, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente él estableció lo que son algunos parámetros, llegando a expandir esta nueva religión, y además de ello, prácticamente establecer todos los clanes, todas las tribus, en base a una sola
religión como tal, ¿no? Ahora, vamos a detallar las revelaciones. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Efraín Ortiz? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Buenos días, por favor. Las revelaciones. Siendo Mahoma un hombre tranquilo y reflexivo, pasaba muchas de sus noches mediante en una cueva subia a la Hira. Una cueva era una montaña Jabal al sur, situada en la región de Hejaz, a 32 kilómetros de la Meca, la actual Arabia Saudita. Allí recibió sus primeras revelaciones. La primera revelación de Mahoma la recibió la noche del Qadar, de la mano de Arcángel Gabriel, siendo el profeta un hombre de 40 años de edad y un mercader muy rico y respetado. Mahoma se llevó a sentir muy confundido en inquieto con estas revelaciones, dudando y terminando por ellas, totalmente perturbado por estas visiones que pertenecían tan reales. Pensó que lo peor de su primera esposa, Jadía, animó a Mahoma a escuchar e interpretar las revelaciones del arcángel Gabriel. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí empezamos a detallar las primeras revelaciones que tuvo Mahoma prácticamente a los 40 años de edad, ¿no? Y que obviamente en este caso destaca la participación del arcángel Gabriel, ¿no? Que si bien es cierto, quedó muy intrigado por todo lo que le mencionaba el arcángel Gabriel, que sería puesto el nuevo profeta de esta nueva religión, y eventualmente, sí, en su momento empezó a tener un poco de miedo por esta serie de revelaciones, ¿no? Sin embargo, Jadilla prácticamente logró apoyar a Mahoma y logró directamente interpretar todos los mensajes que el arcángel Gabriel pues le mencionaba, ¿no? Y después, obviamente, en este caso, trató directamente de expandir, trató de compartir esta nueva religión y expandiéndose pues por todo el mundo en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar lo que es una consecuencia dentro de la expansión de esta nueva religión, ¿no? Como la ejira, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña Lema. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, muy buenos días. Buenos días. Con motivo de la peregrinación a la caoba del año 620, Mahoma entró en contacto con 6 ciudadanos de Medina que quedaron impresionados por su personalidad y pasaron que podrían serles útil. Se dice que el año siguiente estos mismos peregrinos que representaban a la mayor parte de clanes de Medina prometieron a Mahoma aceptarle como profeta y obedecerle. Este acontecimiento fue bautizado con el nombre de primer juramento de Al-Aqaba. Mahoma envió por delante a uno de sus hombres para que predicara su doctrina y a la vez le informara de la situación política en aquella ciudad.
Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora prácticamente podemos detallar, ¿no?, que en el año 620 Mahoma eventualmente entró en contacto con los ciudadanos más importantes de Medina en general y obviamente pues empezó su predicación, ¿no? Eventualmente clanes, tribus, ¿sí?, adoptaron la postura y esta nueva religión que prácticamente establecía Mahoma y prácticamente se conoció como esto, como el primer juramento de Al-Kaaba, ¿no? Y que esto prácticamente poco a poco empezó a darle lo que es una extensión sumamente grande en el tema de esta nueva religión, ¿no? Como ustedes saben, directamente la ciudad de la Meca, ¿sí?, era un sitio en donde prácticamente estaba detallado las enseñanzas de Mahoma y más que todo era una ciudad sagrada, en este caso, para los ciudadanos en general, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente a la muerte de Mahoma, ¿sí?, eventualmente lo que se conoce como uno de los enemigos políticos, porque obviamente no todos estaban lo que es de acuerdo con esta religión de Mahoma, conocido como Osman, o Omar también que se le conoce, eventualmente era un personaje que estaba siempre en contra de todas las enseñanzas de Mahoma, pero a raíz de su muerte prácticamente él se volvió uno de los discípulos más representativos de esta nueva religión y que obviamente permitió recabar toda la información, en este caso, que en su momento pues Mahoma les compartía en los 114 capítulos que tiene el Corán, ¿no? Como ustedes saben, estas religiones monoteístas, a su vez que tienen sus representantes, también tienen sus libros emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente de los musulmanes destaca el nombre de su Dios conocido como Alá. Y el libro más importante en este caso es el Corán y detalla directamente el personaje de Mahoma, ¿no? Ahora, si yo preguntara del cristianismo, ¿cuál es el representante o el personaje que dio paso a esa religión? ¿Cómo se llama el representante más importante del cristianismo? Cristo, profe. Ya, muy bien, Jesús, excelente. Ahora, ¿cuál es el libro más importante del cristianismo? La Biblia, Alicia. La Biblia. La Biblia. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones, en este caso, que comparten bastantes tradiciones similares, pero cada una de ellas prácticamente mantienen su propia cosmovisión religiosa, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Voy a enviar una pequeña actividad, en este caso, el día de hoy, finalizando clases, así que al estar al pendiente. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Muchas gracias, Lice. Muchas Gracias, gracias. Lice. Hasta luego.